con respecto al ejercicio de ayer o sus prácticas, en algunos tal vez les ha generado dudas. ¿Alguna duda, muchachos? Vamos a empezar. ¿Alguna duda sobre las prácticas o el ejercicio de ayer? Este es el ejercicio que resolvimos ayer. Años, es posible. Bueno, entonces vamos a empezar al siguiente ejemplo. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de ejemplos. Esto es lo que hicimos ayer. Entonces empezaremos con el ejemplo 3. Me dice, consulte la figura, encuentre la tasa de flujo en metros cúbicos segundo metro de longitud perpendiculares a la sección transversal mostrada a través del estrato de suelo permeable con H igual a 3 metros, H1 2,5 metros, H minúscula 2,8, la longitud 25 metros, el ángulo de inclinación 10 grados y el coeficiente de permeabilidad igual a 0,04, ¿ya? Entonces, si nos vamos a ubicar en el gráfico, están las distancias H, H1. H1 es básicamente el estrato, el espesor, la distancia vertical de el estrato. Ya me dan la longitud para este caso, es una longitud L, que es entre los pozos que se han perforado. Recuerden que este es una capa permeable acá arriba y abajo, entonces al ser con capa permeable arriba y abajo, entra en la clasificación de los acuíferos artesianos, ¿no? O también los conocidos como acuíferos confinados. Entonces, este es un acuífero confinado. A diferencia del problema de ayer, que era un acuífero tabla de agua, o también conocido como un acuífero libre, ¿no? En este caso, no tenía un estrato impermeable, en la parte superior. Para este ejercicio, se presenta esa capa impermeable por encima del acuífero. Entonces, lógicamente, si nosotros no hiciéramos dos pocitos para excavar, para ver la presión, no podríamos ver la diferencia de alturas que se provocan, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? Otra cosa que tenemos que analizar en cuanto a estos acuíferos. Recuerdan ustedes que en la parte teórica, en la parte de descripción, les indiqué de que estos acuíferos, que son artesianos, trabajan similar a una tubería a presión, ¿verdad? Una tubería a presión en lo que nosotros conocemos hidráulica, tuberías a presión, ¿no? Entonces, esto es como si fuese un tubo de altura H que está circulando agua, ¿no? Entonces, al ser un tubo cerrado porque tiene capa impermeable arriba, capa impermeable abajo, la presión es diferente a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, para medir esa presión es que se hacen los pozos, ¿no? O se ponen esos piezómetros, ¿no? Entonces, se han hecho estos dos pocitos y se han colocado piezómetros para medir la diferencia de presiones entre estos dos puntos, ¿ya? Entonces, con esa idea, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos de datos? De datos tenemos el coeficiente de permeabilidad de ese suelo y es 0,04. Un segundito para abrir el editor. Ya, entonces vamos a empezar a recopilar todos nuestros datos, ¿no? Que es la forma correcta de hacer un ejercicio, recopilando los datos que tenemos, ¿no?
Entonces acá le vamos a poner datos, ¿ya? No sé si serán ustedes o tal vez en el otro grupo me están escribiendo al WhatsApp, por favor. Si alguien le puede ayudar, yo no estoy entrando al WhatsApp. Si alguien le puede ayudar, alguien se está escribiendo algo. Si es en nuestro grupo, claro está, ¿no? Ya, solo sé que está sonando mi celular, pero no lo puedo atender, ¿no? Porque les estoy dando la clase. Entonces empezaremos con los datos, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos el dato de coeficiente de permeabilidad K, que es igual a 0,04 centímetros segundo para este caso. Luego tenemos también esta altura que nos va a importar, es la altura H1. La altura H1, ¿no? Altura H1, que es la altura que tiene ese estrato, es la distancia vertical que tiene ese estrato permeable, es de 2,5 metros. 2,5 metros. También tenemos la longitud entre los pozos, ¿no? La longitud entre los dos piezómetros es igual a 25 metros. Es alto, ¿no? 25 metros. Más o menos es lo que se hace cuando se miden presiones, ¿no? Luego tenemos el ángulo de inclinación alfa, 10 grados. El ángulo de inclinación alfa igual a 10 grados. Y algo que nos va a servir también es esta H, ¿no? Esta H que ustedes ven acá, que básicamente que acá en la pregunta le denomina H, pero para nosotros recuerdan que esto es una variación de la presión hidráulica, ¿verdad? Esta es una variación de presión hidráulica, porque esa tiene una altura diferente a esta, ¿no? Desde acá hasta acá se puede calcular, pero no es necesario para nosotros, solo saber de que entre estos dos puntos existe una variación de presión. Entonces, esa variación de presión nosotros la conocemos como delta H. Entonces, le vamos a poner delta H directamente, que es igual a lo que en el ejercicio lo denomina H, y es igual a 2,8 metros, ¿no? 2,8 metros. ¿Qué más tenemos? También tenemos, ¿qué más nos hace falta? Me parece que nada más. Entonces, al igual que ayer, vamos a empezar a dónde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, vamos a leerla bien la pregunta. Nos piden calcular la tasa de flujo. Lo mismo que básicamente, ¿no? Entonces, también me están pidiendo calcular el caudal, ¿no? Y el caudal está dado por varias ecuaciones. Una de las ecuaciones me dice volumen sobre tiempo, ¿no? Otra de las ecuaciones me dice que también el caudal es igual a aquí, ¿no? Área, coeficiente y el gradiente hidráulico. Entonces, en función a eso, vamos a ver cuál de las ecuaciones me es más factible, ¿no? Entonces, volumen no tenemos, ¿no? Desde ya, el volumen de cogido no podemos obtener acá, no se sabe cuánto volumen, y tampoco nos da un tiempo, no nos dicen qué tiempo ha sucedido el recogido desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, la primera ecuación no nos va a servir mucho, ¿no? Entonces, la segunda ecuación. Entonces, esta ecuación no tenemos datos, ¿no? Entonces, esta ecuación no nos sirve. Entonces, vamos a ir a la siguiente. La siguiente me dice que área, coeficiente de permeabilidad y gradiente hidráulico. El área, al igual que ayer, como me dice por una longitud de profundidad por 1 metro, entonces yo voy a considerar también en profundidad 1 metro, ¿no? Entonces, como tengo igual que ayer, ¿no? Tengo una distancia y una altura, perdón, y una base que va a ser 1 metro,
Entonces, automáticamente ya tengo un área. Voy a poder calcular el área. El coeficiente también me lo están dando, ¿no? Entonces, el coeficiente también. Y por último, el gradiente hidráulico que está dada por esta ecuación. Gradiente hidráulico es igual a la variación de H dividido entre la longitud que existe entre esa variación. Entonces, nosotros tenemos este delta H y tenemos la longitud. Podemos entonces calcular el gradiente hidráulico, ¿no? Sin antes recordar que, ayer lo habíamos dicho, esta longitud se mide paralela al flujo, ¿no? Entonces, como esta longitud se mide paralela al flujo, esta L no es la L que va a ser calculada en el gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, acá para no confundirnos, como ya el ejercicio lo llama L a la distancia horizontal, y nosotros necesitamos la distancia inclinada. Entonces, la distancia inclinada va a ser, lo vamos a poner acá a nuestro gradiente, le vamos a colocar este apóstrofe de prima, ¿no? Va a ser un prima. Quiere decir que una partícula que tengo acá de agua va a recorrer todo este tramo, no va a recorrer un tramo horizontal, ¿no? La partícula que vamos a medir desde acá hasta acá, una partícula no recorre una distancia horizontal, una partícula recorre una distancia inclinada, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que vamos a asemejar a un flujo laminar. Entonces, el flujo laminar, las líneas de flujo por lo general están paralelas al recorrido, ¿no? Entonces, con esa idea también, la distancia tiene que ser la longitud inclinada, y esa distancia que existe entre estos dos puntos donde existe una variación es L' y no así L, como lo denomina él. Entonces yo voy a tener que calcular ese L', ¿no? Ustedes ya desde ayer también deben recordarse que este L' es igual a ¿qué? ¿Cómo puedo calcular ese L'? Por relación de triángulos, el L' básicamente es la hipotenusa para nuestro triángulo, ¿no? Y ¿qué más tenemos? Tenemos el ángulo y el cateto adyacente. Entonces, lo que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que es la distancia L, sobre la hipotenusa, que es L'. Yo de acá necesito L'. Entonces voy a despejar L'. Acá abajito voy a poner que L' va a ser igual a ¿qué? Despejando L' es igual. Ojo que estoy haciendo estos despejes así tal cual, así como se debe hacer. Inclusive les voy a hacer recordar despejes, porque en las prácticas que he podido revisar anoche, he visto que no pueden despejar, ¿ya? Entonces, por eso estoy volviendo a recordar estos despejes. Para los que tal vez ya se están abusando con esto de despejes, lamentablemente hay personas que todavía no pueden despejar fácilmente una ecuación. Lo que está dividiendo acá, va a pasar a multiplicar. Y lo que está multiplicando acá va a pasar a dividir, ¿ya? Entonces, recordarles eso a los que se han olvidado los despejes, ¿no? Entonces va a ser el L' que estaba dividiendo acá, ha pasado acá a multiplicar, y entonces este coseno que está multiplicando lo voy a mandar a dividir. Entonces, coseno de alfa. Entonces, esa va a ser la longitud inclinada, de donde yo reemplazando en mi ecuación de gradiente hidráulico, directamente a reemplazar, va a ser delta H sobre L sobre coseno de alfa, ¿ya? Coseno de alfa. Ahora también acá les quiero recordar las propiedades de extremos y medios. Disculpen que esté tan detalloso en esto, que tal vez para algunos es, digámosle, básico. Lo estoy haciendo porque no quiero tener esos problemas en el examen, ¿no? Los estoy recordando. Porque sus prácticas, ya les dije, estos despejes están mal hechos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa y que está con extremos y medios, esta propiedad coseno,
va a multiplicar por delta H, ¿no? Extremos y medios. Delta H multiplicada por coseno de alfa. Dividido entre L, que es medio. Acá abajo hay un 1. 1 por L es lo que pasa entre medios, ¿no? Extremos y medios. L por 1 es simplemente L. Entonces, acá ya tenemos la ecuación para el gradiente hidráulico, que es lo que voy a necesitar para el cálculo de mi caudal, ¿no? Entonces, vamos a ir directamente a calcular y reemplazar datos. Me voy a subir arribita, voy a hacer una línea separadora, me voy a subir acá arriba para poder escribir ya reemplazando, ¿no? Vamos a reemplazar, disculpen. El gradiente hidráulico va a ser igual a ¿qué? Delta H. Delta H para nosotros es 2,8 por coseno de alfa. Coseno del ángulo alfa. Alfa es 10 grados. Todo dividido entre la longitud. La longitud es igual a 25 metros, ¿verdad? Y le puse milímetros, está mal aquí por eso. 25 metros. Como todo está en metros, 2.8 está en metros y 25 está en metros. Acá esto hay que borrar. Lo voy a borrar, creo que me olvide y se los mande así. Entonces, ¿alguien me ayuda con ese cálculo, muchachos? 0,11. 0,11. Disculpen, no escuché. 12. 0,11, Inge. Gracias. 0,11. No le puse acá las unidades. Esto está en metros, esto está en metros. Metros con metros se simplifican. Me queda adimensional. Ya, por si acaso. Acá me paro para recalcarles algo. El gradiente hidráulico no es un porcentaje. Ya, el gradiente hidráulico no es un porcentaje. Y el gradiente hidráulico no tiene tampoco nada que ver con la inclinación, ya que si bien acá está relacionado, pero no es necesariamente que tiene que estar relacionado con la inclinación. Vale decir, si esto fuese, perdón, horizontal este estrato, si esto fuese horizontal, y existe una variación de presiones o de alturas manométricas, como ustedes le conocen en hidráulica, si existiese una variación de H's, automáticamente, aunque esto fuese horizontal, compañeros, existe un gradiente hidráulico. Ya, estas aclaraciones las hago porque veo cómo resuelven sus prácticas y existen dudas algunas veces, ¿no? Entonces, aclaración. El gradiente hidráulico no tiene nada que ver con porcentajes, ¿vale? Es decir, yo no le voy a cambiar a esto. El gradiente hidráulico es igual a, en porcentaje, ¿cuánto sería esto? Si lo multiplico por 100, sería 11%, ¿no? Alguno le ha puesto aquí, y igual a 11%. No tiene nada que ver con porcentajes. Es un número adimensional que nos va a dar simplemente un número. No es un porcentaje. Y otra cosa, que aunque exista, aunque el estrato sea horizontal, aunque sea horizontal y existe una variación de presión, entonces existe un gradiente hidráulico. Este gradiente hidráulico no tiene nada que ver con el ángulo, ¿ya? O sea, algunos creo que le han entendido ayer el ejercicio, que pensando de que este ángulo tiene que existir para que exista este gradiente, no es correcto, ¿ya? Este ángulo, que para este caso se puede dar, y también en la vida real se da, cuando también las pendientes en los taludes existen estas cosas, pero también existen terrenos que están completamente horizontales y que estos estratos están completamente horizontales. Entonces, esa aclaración. Este ángulo no tiene nada que ver con el gradiente hidráulico. Si no existiera este ángulo, vale decir que este ángulo sea 0 y esto es horizontal, igual existe un gradiente hidráulico si existiese esta variación de presiones manométricas, ¿no? Porque esto es una presión manométrica, si recuerdan ustedes su cursito de física
1 o 2, no sé cómo le llamarán ustedes en la universidad. En el cursito de física se lleva un poco de esto, ¿verdad? De manómetros, y también se lleva algo de presiones, ¿no? Presiones manométricas. Entonces, esto es una presión manométrica para los que recuerdan, ¿no? Entonces, al existir una diferencia de presiones, una variación de H, que lo denominamos acá, esa variación de H me va a provocar un gradiente hidráulico independientemente de que exista o no exista este ángulo. Ya con esa aclaración seguimos. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Esaú me preguntaba H igual a 3 metros, ¿ya? Por si acaso, esta H no la estoy poniendo acá. ¿Por qué? Porque esta altura de acá, por lo menos hasta donde yo lo veo, hasta donde yo veo el ejercicio, no me es necesario. Quiero que veas, mira, fíjate. No me es necesario esta H, ¿ya? Porque en cuanto al caudal me refiero, el caudal siempre va a ser el área, es el área. Una foto te mando de los del audio, de eso, ya de audífonos y del video. Ya, te voy a ver si está bien, te mando. Les voy a rogar que cuando hagan alguna llamada de emergencia, bajen sus micrófonos, ¿ya? Por favor. Gracias. Seguimos entonces. Entonces, ¿por qué no tomo en cuenta el H? ¿No? Porque dentro de mis variables, la puedo poner H acá, sin ningún problema entre los datos, ¿no? Pero no me va a ser necesario, porque el área es transversal al movimiento y el área tiene que ser del lugar, digo, del estrato por el que está circulando, ¿verdad? Está circulando por este estrato, entonces yo solamente para esa área voy a necesitar simplemente esta longitud, H1. No voy a necesitar el H2. El H2 puede ser más o menos, no me va a afectar en nada si es que yo tengo este gradiente hidráulico, ¿no? Si no tuviese este gradiente hidráulico, tengo que calcular en función a H, entonces ahí tal vez me afectaría este H, ¿no? Seguiremos. Ya tenemos el gradiente hidráulico, ya tenemos K y nos falta el área, ¿no? Como les dije ayer, el área tiene que ser transversal al movimiento, ¿ya? Entonces, perdón, se me colgó la máquina. ¿Ya? Entonces, como les dije ayer, mi movimiento de flujo está inclinado, ¿verdad? Es en este sentido. Con esa línea azul yo voy a mostrar el recorrido, ¿no? Entonces, el área para eso tiene que ser un área transversal a ese movimiento, les dije, ¿verdad? Entonces, vamos a, perdón, no es transversal, esto lo voy a borrar. Tenemos que hacer una línea transversal, vamos a tratar de hacerlo bastante transversal posible. Entonces, tiene que haber una altura transversal, ¿no? Necesito una área transversal. Y para calcular esa área, yo voy a asumir, como me dice la pregunta, asuma que mídalo en metro de longitud, ¿no? Y además me dice perpendicular a la sección transversal. La ventaja de esta pregunta ya me decía que es perpendicular, ¿no ve? Entonces, en otras preguntas, en otros textos no van a colocarle perpendicular, pero siempre se entiende de que el área tiene que ser transversal al movimiento, ojo. Entonces seguiremos. Vamos a calcular esa área. Área es igual a ¿qué? Para esta área yo necesito esta H, esta altura, ¿no? Pero como esta altura es vertical, al igual que ayer, tengo que calcular la altura transversal, ¿no? Entonces, esta altura transversal también con relación de triángulos me va a salir básicamente lo mismo que ayer, ¿no? Lo de ayer que nos salió era H' era igual a coseno de H, perdón, coseno de alfa por H. Entonces, nos va a salir lo mismo, ¿no? Ya para no hacerlo tedioso, vamos a calcular esa
altura directamente como H1', porque ahora es 1, por coseno de alfa, ¿no? Por, además, esto es en profundidad 1 metro, ¿no? Entonces, como tengo igual en planta 1 metro, lo voy a multiplicar por 1 metro, ¿no? Como esto es directamente son datos conocidos, perdón, acá no es H', no, esto es H1. ¿Sí? Entonces, H1 es conocido, directamente yo voy a reemplazar acá, el área va a ser igual a H1 es 2,5 metros, coseno del ángulo alfa, el ángulo es, ¿dónde está? 10 grados por 1 metro, ¿no? Esto me va a dar en metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto le sale, muchachos? $2,46. Sí, 2, 2.46. gracias, 2,46 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos el área y ya tenemos el gradiente hidráulico, podemos calcular el caudal. Caudal es igual a, yo siempre me recuerdo como aquí. Algunos que han estudiado el libro directamente lo ponen Kia, ¿no? El libro lo conoce como Kia. El área es, reemplazamos 2,46. Esto está en metros cuadrados por K. K es 0,04 centímetros sobre segundo. Y por último, I es adimensional y es 0,11. Acá abajito lo voy a colocar. Acá vamos a continuar ya por 0,11. Entonces, vamos a ver las unidades. Esto está en metros cuadrados, esto está en centímetros. Tenemos que convertir esto a metros y este, como me está pidiendo en segundos acá, no tengo que hacer ningún cambio, ¿no? Lo mantengo en segundos. Lo único que tengo que cambiar es a metros por. Acá abajo yo necesito que esté 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Entonces 100 centímetros es a 1 metro. Con esa operación ya voy a tener metros cúbicos segundo. ¿Alguien me ayuda, por favor? Con los cálculo esto. El caudal es igual a ¿cuánto? Esto, 1.08. 1,08 por 10 a la menos 4 me sale, Inge. 1,08 por 10 a la menos 4 serían metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Metro cúbico. Y solo porque hemos analizado por 1 metro de profundidad, porque hemos analizado por 1 metro, ¿recuerdan? El área. Por 1 metro de profundidad, aquí se pone un metro, ¿no? Entonces, esta es la respuesta para mi pregunta, ¿no? La tasa de flujo, que también es conocido como caudal. La tasa de flujo nosotros lo conocemos como caudal, ¿ya? Ya les decía, ¿verdad? La traducción del libro de inglés al español, por lo general, no lo hacen a veces personas que son técnicas, ¿no? Entonces, no lo transcriben
de forma correcta los textos, ¿sabes? ¿No? Entonces, al decir tasa de flujo se refiere a caudal, ¿ya, muchachos? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Esta es la respuesta para mi pregunta, para mi ejemplo 2, ¿no? Entonces, acá lo voy a poner. Esta es la respuesta. ¿Alguna duda, muchachos? Se está terminando ya esta sesión. Antes de terminar, les voy a pedir a todos que en este momento digiten sus códigos. Las personas que estamos acá somos 39. 39, no levanten la mano, digiten sus códigos en el chat. Inge, ¿acaba de acabar la clase o va a haber una sesión más? Hay una sesión más, compañeros. Ah, vale. Gracias. Ya digitaron todos, entonces nos vemos en la siguiente sesión, si es que nadie más falta, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión. Ok, Inge.